Estaba mirando lo que quedaba de mis 4 años de infierno de ahorros, ese montón retorcido de metal, y escuché su burla. Antes de que sus palabras me golpearan más fuerte que el impacto contra el poste, dijo: «Mamá y papá harán que me perdones. Siempre lo hacen». Casi se me cae el teléfono. El oficial Montoya, con su voz calmada pero oficial, me estaba hablando de daños significativos y de una conductora que se identificó como Jimena Castillo. Pero yo ya lo sabía. Se me había hecho un nudo en el estómago incluso antes de que dijera su nombre. No necesitaba ver lo que había pasado. Solo sabía que era ella. Toda esta historia comenzó hace exactamente 3 semanas y un día. Era martes, y finalmente había firmado los papeles de mi nuevo Seat León Cupra. No era un cacharro usado, sino una bestia absolutamente nueva, con olor a cuero y de color azul oscuro. Yo, Adrián Castillo, un hombre de 34 años que durante los últimos 4 había dicho no a las vacaciones, no a las zapatillas nuevas y no a la comida a domicilio, finalmente sentí algo puro e inalterado, orgullo. Había trabajado toda mi vida, pagado por mí mismo, nunca les había pedido un céntimo a mis padres. Y ese coche era mi prueba silenciosa de que yo valía algo. Era mi fortaleza. Mi única gran compra, pagada completamente, en efectivo. Recuerdo ese momento, el vendedor dándome las llaves, mis dedos recorriendo el capó pulido y brillante, inhalando ese embriagador aroma a cuero fresco en la cabina y pensando, esto es mío. Cada parte es mía. Conduje hasta la casa de Jorge y Marta, mis padres. Viven en la misma casa donde crecimos, la casa donde siempre me sentí como el segundo plato. Ya sabes, cada familia tiene un niño de oro que no puede hacer nada malo. Para nosotros, esa era mi hermana menor, Jimena. Es 5 años menor que yo, tiene 29, y sigue viviendo en el mismo colchón blando que le dieron nuestros padres cuando era una niña. Nunca ha tenido un trabajo estable, siempre está encontrándose a sí misma, y su alquiler y todos sus pequeños errores siempre han sido cubiertos por la cuenta bancaria parental. Aparqué en la entrada, y ella ya estaba allí, apoyada contra el garaje, con esa sonrisa perezosa y autosuficiente que siempre me sacaba de quicio. Apenas levantó la vista de su teléfono al principio. «Buen coche», dijo cuando apagué el motor. Se acercó, apoyándose en la ventanilla del conductor, como si estuviera evaluando algo que estaba a punto de pedir prestado. «¿Qué kilometraje tiene?», preguntó. Mentí. Dije que unos 200 kilómetros, para que no supiera que era casi nuevo. Ya podía sentir esa familiar tensión acumulándose. Luego, sin preguntar, intentó agarrar la manija, abrió la puerta y trató de subirse. «Déjame dar una vuelta con él», no fue una petición, fue una afirmación. Inmediatamente cerré la puerta de golpe, casi pillándole la mano. «Ni hablar», dije, tratando de mantener la voz uniforme. «Acabo de comprarlo». «¿No vas a conducirlo?». Ella puso los ojos en blanco, como si le hubiera pedido que pagara algo. «Ay, vamos, Adrián. No seas tan controlador. Es solo un coche». «Exacto», respondí, y mi voz flaqueó ligeramente porque esa frase siempre fue su escudo. «Es solo un coche que he pagado con mi propio dinero. No tienes derecho a llevártelo». Jimena no estaba acostumbrada a escuchar un no. Nuestros padres le habían enseñado que todos los no eran solo un espera o un quizás. Ella simplemente sonrió, se encogió de hombros y se echó hacia atrás. Pero había algo en ese movimiento, en esa mirada, que me produjo un escalofrío. Debería haber confiado en mis instintos, pero ¿quién iba a pensar que se rebajaría a un robo directo? Más tarde esa noche, pasé por casa de mis padres para recoger algunas cosas que había dejado en su garaje. Dejé las llaves del coche nuevo sobre la mesa de la entrada, solo por unos minutos mientras subía. Cuando bajé, las llaves se habían ido. Y el coche también. Salí corriendo, con el corazón latiéndome como loco. Ella ya se había ido. Pude oír neumáticos chirriando por la calle de al lado. Durante 3 horas, la llamé, y cada vez saltaba directamente el buzón de voz. Me senté en mi viejo trasto, que estaba a punto de vender para despiece, y sentí que una rabia pura y sin adulterar me asfixiaba. Y entonces llegó la llamada. El oficial Montoya. 25 minutos después, estaba en el lugar del accidente.
Luces intermitentes, policías, una multitud de curiosos. Y en medio de todo, lo que había sido mi perfecto y nuevo Seat León Cupra hacía solo un día. El parachoques estaba destrozado, el capó abollado, un faro roto. El coche en el que había invertido una parte de mi vida estaba destruido en una fracción de segundo. Jimena estaba de pie junto al oficial, con los brazos cruzados, con un aire de total indiferencia. Salí de mi viejo coche, cerrando la puerta con más fuerza de la que pretendía, y caminé hacia ella. Me temblaban las manos. ¿Qué diablos hiciste, sí sé? Se giró para mirarme. Y ese fue el momento más exasperante y repugnante de toda mi vida. Ella sonrió con suficiencia. En ese mismo instante, mirando mi propiedad arruinada, encontró la energía para esa sonrisa que había odiado toda mi vida. Apesta, sí, dijo, encogiéndose de hombros, como si solo hubiera dejado caer mi cono de helado. Pero oye, no te alteres. Mamá y papá harán que me perdones. Siempre lo hacen. Todo dentro de mí se quedó frío. Eso no era una disculpa. Eso no era una admisión de culpa. Era una declaración arrogante de que mi ira, mi dinero, mi trabajo duro, nada de eso importaba, porque nuestros padres siempre lo arreglarían. Siempre me obligarían a tragarme mi resentimiento por el bien de la paz familiar. Sentí que algo que se había estado gestando durante años estaba a punto de hervir. Esta vez, no iba a permitirlo. A la mañana siguiente, el agotamiento era físico, una pesada manta apretada contra mi pecho. Mi cabeza me palpitaba, no solo por la falta de sueño, sino por la pura y sofocante anticipación de lo que estaba por venir. Sabía, con una certeza que se me ancló en lo profundo de los huesos, que Jorge y Marta, mamá y papá, me llamarían. Estarían exigiendo una discusión familiar, una maniobra delicada y altamente coreografiada para barrer el colosal desorden de Jimena bajo la misma alfombra que habían estado usando durante 30 años. Conocía su guión, había interpretado mi papel en esta tragicómica producción demasiadas veces. Sé razonable, Adrián, ella no lo hizo a propósito, la familia perdona, es solo un coche. Y, por supuesto, cuando finalmente revisé mi teléfono, vi que el triaje había comenzado. 3 llamadas perdidas de mamá. 2 de papá. Y un mensaje de texto de Jimena tan increíblemente arrogante que tuve que apoyarme contra la pared y leerlo 2 veces solo para creer lo que veían mis ojos. Decía, deja de ser dramático, Adrián. Es solo un coche. Mamá y papá dijeron que lo arreglaremos, así que deja de actuar como si fuera el fin del mundo. No había disculpa. No había remordimiento. Ni siquiera el más mínimo reconocimiento de que había robado mi propiedad y la había destruido. Solo pura y simple prepotencia, destilándose de cada sílaba. El verdadero problema, en su mente, no era el robo y el choque, era mi audacia al darle tanta importancia. Ella realmente creía que su inconveniente era mayor que mi pérdida. Me quedé allí, tragándome la oleada caliente de rabia, obligándome a respirar lentamente. Alterarme por un mensaje de texto no ayudaría. Jimena siempre había sido así. Pero esta vez, no iba a permitir que me condicionaran a la sumisión. No iba a ser el responsable que limpiaba en silencio los escombros de su caos. Conduje mi viejo y destartalado sedán de repuesto, el que se suponía que debía haber vendido hace una semana, hasta su casa. Mis nudillos estaban blancos contra el volante. Mi estómago revuelto con una mezcla tóxica de ira y una calma extraña y peligrosa. Ya sabía exactamente cómo se desarrollaría esta conversación. Entré sin llamar, saltándome las amabilidades. Los encontré sentados rígidamente en la mesa de la cocina, sus rostros una mezcla perfecta de preocupación forzada y molestia apenas disimulada, como si yo fuera el que estaba creando el problema, como si mi reacción fuera lo que necesitaba ser arreglado. Jimena estaba desplomada en una de las sillas, mirando su teléfono, completamente imperturbable, solo esperando que todo pasara para poder seguir con su vida. Mamá suspiró pesadamente, dejando su taza de café como si mi mera presencia la hubiera agotado. Se frotó las sienes, encuadrándose perfectamente como la víctima de todo este agotador calvario. Adrián, cariño, tenemos que hablar de esta situación, porque esta ira a la que te aferras no es saludable para nadie. Sentí que algo frío y duro se asentaba en mi pecho. Una furia silenciosa de décadas que siempre había reprimido,
finalmente saliendo a la superficie. ¿Mi ira? Repetí, mi voz inquietantemente baja y tranquila. Apoyé mis manos en el respaldo de una silla vacía, agarrando la madera tan fuerte que me dolían los dedos. ¿Crees que mi ira es el problema aquí? Mamá intercambió una mirada rápida y cómplice con papá, una comunicación silenciosa que hacía dolorosamente claro que estaban unidos, que su decisión se había tomado mucho antes de que yo entrara por la puerta. Cariño, dijo, y odié la forma en que su voz destilaba condescendencia, tratándome como a un niño que hace una rabieta por un juguete roto. Es solo un coche. Jimena no quiso chocarlo. Y no creemos que sea justo castigarla tan duramente por algo que claramente fue un accidente. La presa dentro de mí finalmente se resquebrajó. Ella lo robó, pensé, pero mantuve mi voz plana, desprovista de emoción, porque sabía que si me permitía sentirla, explotaría. Le dije que no. Ella tomó mis llaves de todos modos. Robó mi coche, lo destrozó y luego sonrió en mi cara porque sabía que la encubrirían, justo como siempre hacen. Jimena soltó un suspiro dramático y aburrido, finalmente levantando la vista de su teléfono y poniendo los ojos en blanco como si toda la conversación estuviera por debajo de ella. Madre mía, hermanito, masculló, sacudiendo la cabeza. Estás actuando como si hubiera asesinado a alguien. Cometí un error, ¿vale? Relájate. Papá se acercó, colocando una mano suave y pacificadora sobre la mía, sus ojos suplicantes. Su expresión estaba cuidadosamente elaborada para parecer amor, pero en realidad era solo manipulación envuelta en un paquete más bonito. Adrián, eres su hermano, dijo suavemente, inclinando la cabeza como si le hablara a un niño que necesitaba corrección. Sé que estás molesto, pero la familia perdona, cariño. Eso es lo que hacemos. Nos perdonamos unos a otros. Lo miré fijamente. A la pura y asombrosa audacia de esas palabras. Había puesto sin esfuerzo toda la carga de la resolución sobre mí. Mis sentimientos eran un inconveniente. Mi trabajo duro no significaba nada. Mis sacrificios eran irrelevantes mientras Jimena estuviera feliz y cómoda. Me di cuenta en ese instante de que había pasado toda mi vida siendo condicionado a aceptar esta realidad. Mis necesidades pasaban a segundo plano, mi dolor era algo para tragar en silencio por el bien de la paz familiar. Pero yo ya no era esa persona. No iba a permitir que me culparan hasta la sumisión esta vez. Así que, hice algo que nunca había hecho delante de ellos. Sonreí. Fue pequeño, solo un destello de diversión, pero fue suficiente para hacer que mi padre se detuviera, suficiente para hacer que Jimena levantara la vista con algo que casi se parecía a la sospecha. ¿Sabes qué? Dije, mi voz ligera, mi expresión engañosamente tranquila. Tienes toda la razón, papá. La familia perdona, y ya no quiero aferrarme a esta ira. El alivio inundó sus rostros. La sonrisa de Jimena regresó, más amplia que antes. Todos se echaron visiblemente hacia atrás en sus sillas, convencidos de que habían ganado, de que me habían desmantelado con éxito en la versión de mí que preferían, el sumiso. Pero no tenían ni idea de lo que estaba planeando. No tenían ni idea de que detrás de mi agradable sonrisa y mi fácil acuerdo, yo ya estaba poniendo las cosas en marcha. Iba a hacer que Jimena pagara por lo que hizo. Simplemente, ella aún no sabía cómo. Salí de su casa y conduje directamente a mi viejo y pequeño apartamento. Había pasado toda mi vida escuchando que el perdón es una virtud, que guardar rencores solo lleva a la amargura. Pero mientras estaba sentado en mi coche frente a la oficina de seguros a la mañana siguiente, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos estaban blancos, me di cuenta de que esas reglas solo se habían aplicado a mí. Nunca se había esperado que Jimena perdonara, transigiera o se sacrificara. Porque Jimena nunca había enfrentado consecuencias reales. Ni una sola vez. Nunca. No en todos los años que había pasado navegando por la vida con una ola de otras personas limpiando sus desastres. Pero eso estaba a punto de cambiar, y por primera vez en mi vida, no iba a ser yo el que recogiera los pedazos. Entré en la oficina de seguros. La rabia calculada que me había estado alimentando desde el momento en que Jimena me había sonreído con desprecio estaba fría y concentrada. El hombre del escritorio, el señor García, apenas levantó la vista mientras escribía. Su voz era cortante y profesional mientras preguntaba cómo podía ayudarme.
Tomé una respiración profunda, preparándome, sabiendo que una vez que pusiera esto en marcha, no habría vuelta atrás. Necesito presentar una reclamación por mi coche, dije, manteniendo mi tono uniforme, mi expresión cuidadosamente neutral. Él asintió, haciendo clic unas cuantas veces más antes de levantar la vista. ¿Fue un accidente? ¿Tiene un informe policial? Sí, dije, mi pulso constante, mi decisión inquebrantable. Hay un informe. Y necesito reportarlo como uso no autorizado. Eso lo hizo detenerse. Parpadeó una vez, inclinando la cabeza ligeramente, como si intentara determinar si me había entendido mal. Uso no autorizado, repitió, con una nota de curiosidad entrando en su voz. ¿Está diciendo que su vehículo fue robado? Pude haber dicho sí, pero sabía que era mejor no mentir directamente, especialmente cuando la verdad era igual de condenatoria. Nunca le di permiso para tomarlo, aclaré, eligiendo mis palabras con cuidado, asegurándome de que no hubiera lugar para malas interpretaciones. Le dije explícitamente que no podía conducir mi coche, y ella se lo llevó de todos modos. Eso es robo, ¿no es así? El hombre dudó solo un segundo antes de asentir lentamente, escribiendo algo en su sistema. Si puede proporcionar pruebas de que le negó el permiso y ella tomó el vehículo a pesar de ello, entonces sí, esto califica como uso no autorizado. Metí la mano en mi bolsillo, sacando mi teléfono. Rápidamente localicé los mensajes de texto de Jimena, aquellos en los que le había dicho que no, aquellos en los que se había reído como si mis palabras no significaran nada. Giré la pantalla hacia él, observando cómo leía los mensajes. Sus cejas se alzaban ligeramente antes de que asintiera de nuevo. Esto debería ser suficiente, dijo, su voz ahora puramente profesional. Dado que está presentando una reclamación por uso no autorizado, la responsabilidad no recaerá sobre usted. Se transferirá al conductor. ¿Jimena? La responsabilidad se transferiría a Jimena. La realidad se hundió lentamente, como miel tibia goteando sobre el acero frío de mi furia, cubriéndola con algo rico y satisfactorio. Jimena, que había pasado toda su vida escapando de la responsabilidad, finalmente tendría que responder por algo. Jimena, que se había reído en mi cara y me había dicho que tendría que perdonarla, estaba a punto de aprender lo que se sentía cuando el mundo no se doblegaba a su voluntad. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pregunté, manteniendo mi voz firme, aunque por dentro mi corazón latía con una extraña e inusual emoción. El señor García miró su pantalla, ajustándose las gafas antes de responder. Bueno, dada la magnitud del daño, el total estimado de lo que ella será responsable está entre 25.000 y 30.000 euros. 25.000 a 30.000 euros. Exhalé lentamente, absorbiendo el número, dejando que rodara sobre mí como una ola de pura reivindicación. Jimena nunca había tenido que lidiar con nada más que una palmada en la muñeca. Pero ahora ese peso estaba a punto de caer sobre ella, y yo no iba a levantar un solo dedo para detenerlo. Finalmente estaba tomando el control de la narrativa que me habían impuesto durante décadas. Este era mi movimiento. Y no tenían ni idea de que el juego había comenzado. Salí de la oficina de seguros ese segundo día sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. El gran peso de ser el equipo de limpieza de la familia, el que absorbía en silencio el coste emocional y financiero de la existencia de Jimena, finalmente se había levantado. Pero una satisfacción silenciosa y fría no era lo mismo que paz. Mi decisión de presentar una reclamación por uso no autorizado, poniendo efectivamente una deuda de 25.000 a 30.000 euros directamente sobre los hombros de Jimena, era una bomba que acababa de armar y dejar en marcha en la sala de estar de mis padres. Sabía que las consecuencias iban a ser un desastre, inmediatas y totalmente teatrales, porque lo que mis padres, Jorge y Marta, odiaban más que nada era perder el control de su narrativa familiar perfecta y seleccionada. Durante los siguientes días, tuve un silencio absoluto de parte de todos. Sin llamadas, sin mensajes de texto enojados, sin intentos de invitaciones a cenas de reconciliación. Este silencio era más aterrador que cualquier grito porque significaba que estaban deliberando, planeando y averiguando cómo neutralizar la amenaza en la que me había convertido. No me estaban ignorando, estaban construyendo un argumento, redactando su defensa. Mantuve mi teléfono cerca,
esperando que la explosión viniera de mis padres exigiéndome que rescindiera la reclamación. Pero el ataque, cuando finalmente golpeó, provino de un ángulo completamente diferente y mucho más desagradable. Era un martes de ese mismo intenso periodo de 3 semanas. Estaba navegando por Facebook, algo que rara vez hacía, cuando lo vi. Una publicación de mi prima Sara. Sara y yo éramos cercanos, o al menos, solíamos serlo. Era la única miembro de la familia que siempre pareció ver a través de la actuación de Jimena y a menudo se compadecía conmigo sobre la agotadora dinámica de nuestras reuniones familiares. Su publicación no era un ataque explícito, lo cual habría sido fácil de ignorar. Era sutil, calculado y dirigido directamente a mi imagen cuidadosamente construida de hijo trabajador y responsable. La publicación comenzaba con una foto genérica y empalagosa de ella y Jimena de hace unos años, sonriendo ampliamente en un picnic familiar. Luego venía el pie de foto, y las palabras retorcieron algo frío en mi estómago. Escribió sobre la importancia de la empatía y la perspectiva en momentos de estrés. Habló de cómo las cosas materiales son reemplazables, pero los lazos familiares no lo son. El verdadero golpe vino al final. Es una lástima cuando alguien está tan cegado por el orgullo y la necesidad de control que elige un trozo de metal sobre el bienestar de su propia hermana. Sed amables, todos. Nunca se sabe qué luchas esconde la gente. Fue una puñalada clásica y manipuladora. No se mencionaron nombres, pero cada persona en nuestra red familiar extendida sabía exactamente de lo que estaba hablando, el coche, el accidente y mi subsiguiente reacción irrazonable. Sentí que el calor me subía por el cuello, el impulso inmediato de defenderme, de exponer toda la verdad, el robo, la burla, los años de prepotencia. Pero no podía. Aún no. Había elegido mi campo de batalla, y no eran los comentarios de Facebook. Lo que más me molestó no fue el juicio de Sara, sino la clara y fría certeza de que mis padres estaban detrás de esto. Sabían que no cedería ante sus viajes de culpa, así que fueron por la presión social. El arma suave e insidiosa de la humillación pública y la vergüenza familiar. Me estaban retratando como el villano, el hermano egoísta que estaba arruinando la vida de su hermana, por un objeto reemplazable. Empecé a recibir mensajes crípticos y de lástima de conocidos con los que no había hablado en años. Hola, Adrián, siento lo de tu coche. Espero que las cosas se resuelvan. Solo recuerda, la familia lo es todo. Era un coro de extraños bien intencionados que solo tenían un lado de la historia, el lado que mis padres estaban elaborando cuidadosamente para ellos. La tensión aumentó 2 días después cuando mamá finalmente llamó. Su voz no estaba enojada, estaba teñida de una decepción escalofriante y fabricada. Adrián comenzó, el suspiro precediendo mi nombre como una performance. Acabo de ver la publicación de Sara. Me rompe el corazón que la gente hable de nosotros así. ¿No ves lo que le estás haciendo a la reputación de la familia? Nos afecta a todos. ¿Quieres hablar de reputación, mamá?, pregunté, con la voz plana. Jimena robó mi coche y lo destrozó. ¿Qué esperas que haga, que le envíe flores? Lo estaba pidiendo prestado, insistió mamá, la mentira suave y practicada. ¿Y sabías que íbamos a encargarnos del seguro? Papá iba a hablar con su contacto, íbamos a cubrir la diferencia, y el coche habría sido reemplazado. Lo has complicado todo. Lo has hecho vengativo. Esta era la parte de presión financiera de su estrategia, mezclada con la vergüenza continua. Sabían que yo era financieramente independiente y odiaba aceptar dinero de ellos, así que estaban tratando de enmarcar mi independencia como un obstáculo para su solución. Querían que creyera que mi acción no era sobre justicia, era sobre crueldad. Iban a encargarse como, presioné, ignorando el viaje de culpa. ¿Pagando la franquicia y dejando que las tarifas subieran en mi póliza? ¿O cubriendo la responsabilidad masiva de Jimena después de que yo ya hubiera presentado el informe? Se especifica, mamá. Porque presenté una reclamación de uso no autorizado basándome en el hecho de que ella robó las llaves. La responsabilidad es legalmente suya. No pueden simplemente hacer desaparecer un problema de 30.000 euros con una llamada telefónica. El silencio momentáneo en la línea fue profundo. Me lo dijo todo, habían subestimado las implicaciones legales. Sinceramente, pensaron que podían agitar las manos y hacer que las consecuencias se desvanecieran.
Jorge y yo estamos organizando una reunión familiar para el viernes, dijo mamá finalmente, su voz bajando a un tono frío y profesional que era infinitamente más amenazante que sus histerias anteriores. ¿Estarás allí? Jimena estará allí. Discutiremos los detalles de la reclamación del seguro y cómo vas a revertirla. ¿Me entiendes? Entiendo los detalles de la reclamación, mamá, repliqué, mirando el calendario. El viernes estaba a 4 días, la cuenta regresiva final. Y entiendo que la única persona que puede detener las consecuencias es la persona que las creó. Espero escuchar lo que Jimena tiene que decir. Colgué, el sentimiento en mi pecho era una mezcla confusa de terror y sombría determinación. El reloj estaba en marcha. Me había comprometido con este camino, pero la creciente ola de traición familiar y vergüenza pública me estaba presionando severamente. Sabía que mis padres usarían esa reunión del viernes no para encontrar una solución, sino para ejecutar el intento final y coordinado de romper mi determinación y forzarme a someterme a su voluntad. La pregunta era, ¿tendría la fuerza para enfrentarme solo a toda la familia, contra la narrativa que habían pasado toda mi vida escribiendo? Jimena, que de repente estaba en silencio y ausente de las redes sociales, claramente estaba esperando a la caballería parental. El escenario estaba listo. La tensión era casi insoportable. Solo tenía que aguantar 4 días más hasta que la verdad finalmente saliera a la luz. Los 4 días previos a la cena familiar del viernes fueron los más largos de mi vida. La campaña en las redes sociales se había calmado después del impulso inicial de mis padres, pero el daño ya estaba hecho. Mi teléfono era un peso muerto en mi bolsillo, y cada vez que se iluminaba con un mensaje de texto de un número desconocido, sabía que era otro conocido, preocupado con una opinión apenas velada sobre mi carácter. Los ignoré a todos. Mi enfoque estaba en el viernes. Sabía que esto no era solo una cena, era una intervención cuidadosamente orquestada, diseñada para romper mi determinación. Iban a intentar hacerme entrar en razón. Iban a intentar hacerme sentir culpable. El día de la reunión, recibí un mensaje de texto de mi padre, Jorge. El mensaje era simple y directo: tu madre y yo hemos dispuesto que nuestro abogado, el señor Ruiz, esté presente esta noche. Este es un asunto serio, y queremos asegurarnos de que todo se maneje profesionalmente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un abogado? Esto ya no era solo una discusión. Habían elevado esto a una confrontación legal, una demostración de fuerza. Este era su último intento de intimidarme. Estaban usando su dinero y sus contactos para tratar de dominarme, a un solo hombre en un pequeño apartamento. Era una señal clara de que no estaban allí para encontrar un compromiso, sino para forzar una rendición. Conduje hasta allí en mi viejo coche, el que solía llamar el cacharro. La ironía no se me escapó. Se sentía como un símbolo de todo por lo que había tenido que trabajar, todo por lo que había tenido que luchar, mientras que Jimena siempre se había limitado a existir. Entré en el camino de entrada, y la visión de un Audi A8 negro con una matrícula personalizada que decía, letrado, me revolvió el estómago. Esto era todo. Entré en la casa sin llamar, igual que antes. El aire era denso, pesado con el olor a pollo asado característico de mi madre. Era un olor familiar y reconfortante que ahora se sentía como una herramienta de guerra psicológica. La mesa estaba puesta con su mejor vajilla, las velas encendidas, y mis padres estaban sentados rígidamente a la mesa, sus expresiones una mezcla cuidadosamente seleccionada de decepción y agotamiento. Papá se sentó a la cabecera, su rostro una máscara de preocupación practicada, y mamá se sentó a su lado, con los dedos entrelazados, pareciendo una jueza presidiendo un tribunal. Jimena también estaba allí, pero esta vez no estaba encorvada y mirando su teléfono. Estaba sentada recta, con las manos entrelazadas en su regazo, su rostro pálido. Parecía asustada, pero también enojada. Como un animal atrapado que no podía creer que lo hubieran superado. Y luego estaba el señor Ruiz. Era un hombre pequeño y delgado con un traje perfectamente entallado, con gafas de montura de alambre que lo hacían parecer un búho depredador. No dijo nada al principio, solo me lanzó una mirada fría y evaluadora antes de abrir su maletín y sacar una carpeta de manila, colocándola justo en el centro de la mesa. Papá se aclaró la garganta, un sonido profundo y ensayado. Adrián, gracias por venir. Estamos aquí porque has tomado una medida drástica e innecesaria.
Teníamos un plan para resolver esto sin involucrar repercusiones legales y financieras, pero nos has forzado la mano. ¿Tomé una medida drástica? Pregunté, con la voz plana, conteniendo la creciente furia. Jimena robó mi coche y lo destrozó. Solo presenté un informe. Jimena se encogió ante la palabra robo. Me miró, sus ojos brillando con una combinación de rabia y miedo. No lo robé, espetó. Solo lo estaba pidiendo prestado. Pidiéndolo prestado después de que dije explícitamente que no, repliqué. ¿Después de que recuperé las llaves? Eso no es pedir prestado, Jimena. Eso es robo. Adrián, por favor, intervino mamá, con la voz aguda. Seamos civilizados. El señor Ruiz está aquí para ayudarnos a llegar a una solución amistosa. El señor Ruiz finalmente habló, su voz cortante y profesional. Señor Castillo, sus padres están preparados para hacerle una oferta. Cubrirán completamente el coste de los daños a su vehículo, incluidas las tarifas adicionales, y le proporcionarán un coche nuevo de valor comparable. A cambio, usted firmará un documento para anular la reclamación de uso no autorizado, y cualquier otra acción legal que pueda haber planeado contra su hermana o sus padres. La oferta fue asombrosa. Un coche completamente nuevo. Así como así. Era el soborno de toda una vida. Un billete dorado que me permitiría alejarme de toda la situación sin más problemas. Era exactamente el tipo de solución fácil que mis padres siempre preferían. El tipo que permitía a todos fingir que lo malo nunca había sucedido. Era un dilema moral. Podría tomar el dinero, conseguir mi coche nuevo y volver a mi vida cómoda y pacífica. El dinero resolvería el problema inmediato, y finalmente podría dejar ir la ira. Pero si aceptaba su oferta, ¿qué significaría? Significaba que Jimena se saldría con la suya sin una sola consecuencia. Significaba que el patrón tóxico de mis padres de habilitar su comportamiento continuaría. Significaba que mi trabajo duro, mi autosuficiencia y mi ira eran solo una moneda de cambio para ser utilizada y descartada. Significaba que estaba renunciando a mi derecho a la justicia a cambio de una solución temporal. Miré a Jimena. Me estaba mirando, sus ojos suplicantes, pero no con remordimiento. Me estaba suplicando que aceptara el trato, que la dejara libre, que dejara que las cosas volvieran a la normalidad. No tenía comprensión de lo que había hecho, o lo que mi sacrificio significaría. Solo vio una salida. Déjame entender esto bien, dije, mi voz apenas un susurro. Me están ofreciendo un coche nuevo para que retire la reclamación. Pero no le están pidiendo a Jimena que pague nada de eso. Simplemente están borrando su error con su dinero. Es un regalo, dijo mamá, su voz suavizándose, una nota de desesperación en sus ojos. De nosotros para ti. Solo queremos seguir adelante. No es un regalo, dije, mi mirada fija en el señor Ruiz. Es un encubrimiento. Y no va a suceder. Vi el shock registrarse en sus rostros. La expresión del abogado no cambió, pero su bolígrafo se detuvo sobre su bloc de notas. Mis padres me miraron con una mezcla de incredulidad y furia. Jimena, por primera vez, parecía genuinamente aterrorizada. Adrián, no seas tonto, dijo papá, su voz dura. Esta es tu última oportunidad. Acepta la oferta. Es más que justa. No, dije, mi voz ganando fuerza. No es justo. Lo que es justo es que Jimena enfrente las consecuencias de sus acciones. Lo que es justo es que aprenda que no puede simplemente tomar cosas de la gente y esperar que alguien más pague por ello. El aire en la habitación se cargó. Acababa de rechazar su ultimátum y presenté el mío. El juego ya no estaba en sus términos. Ya no se trataba del coche. Se trataba de toda una vida de injusticia, y por primera vez, sentí que tenía todas las cartas. Vi cómo el rostro de mi padre pasaba de pálido a rojo, su ira finalmente rompiendo su compostura cuidadosamente construida. Sabía lo que venía después. El acto final. Les había forzado la mano, y ahora no quedaba nada más que ver cómo se desarrollaba todo. La tensión estaba en su punto de ruptura. Estaba a punto de descubrir si mi elección había valido la pena. Mi no se quedó suspendido en el aire, pesado y sólido, destrozando la ilusión de la cena organizada.
El silencio que siguió no fue educado, fue la quietud sofocante antes de una explosión. Había rechazado el coche nuevo, la pizarra limpia, la paz que intentaban comprar. Había elegido un principio por encima de su dinero, y me miraron como si estuviera loco, como si hubiera cometido una traición profunda. Papá, Jorge, fue el primero en moverse. Su rostro, generalmente controlado y plácido, estaba moteado de rojo. Golpeó la mano contra la mesa, no un golpe furioso, sino un golpe frustrado y derrotado. Estás haciendo esto solo para fastidiarnos, Adrián. Solo para arruinar la vida de tu hermana. ¿Es tu familia? Estoy haciendo esto porque durante 30 años le enseñaron que las acciones no tienen consecuencias mientras ustedes estén allí para limpiar, afirmé. Mi voz baja y firme. No la levanté. La calma era mi escudo. La consecuencia de su acción es la reclamación de uso no autorizado. No estoy arruinando su vida, ella hizo eso en el momento en que robó mis llaves. Jimena finalmente se rompió. Empujó su silla hacia atrás, el sonido raspando violentamente contra el suelo de madera. Estaba de pie, temblando. Su rostro previamente pálido ahora enrojecido por una agonizante mezcla de miedo y furia pura e inalterada. Se inclinó sobre la mesa, su voz temblaba. Eres un sociópata, Adrián. ¿De verdad vas a dejar que la compañía de seguros vaya tras de mí por 40.000 euros? Sabes que no tengo esa cantidad de dinero. Estás tratando de destruirme por un coche. Ya te las arreglarás, Jimena, repliqué, usando la frase despectiva que ella siempre había lanzado a sus problemas. Eso es lo que siempre haces, ¿verdad? Ese fue el punto de inflexión para mis padres. Se dieron cuenta, en ese momento exacto, de que los métodos habituales de manipulación, la culpa, la vergüenza, el dinero, eran inútiles. Ya no podían controlarme. Mamá, Marta, puso las manos planas sobre la mesa, sus ojos de repente afilados y fríos, perdiendo toda pretensión de afecto maternal. Adrián, tenemos que ser transparentes aquí, dijo, su voz bajando a un susurro conspirador, como si me estuviera dejando entrar en un secreto. ¿Sabes lo sensible que es Jimena? Ha estado luchando con su salud mental. Es frágil. Si esto sigue adelante, la aplastará. Su crédito, sus perspectivas de trabajo, todo. ¿De verdad vale la pena ver a tu propia hermana sufrir un colapso? Esta era su jugada final y brutal, el dilema moral. No solo me estaban pidiendo que perdonara lo del coche, me estaban pidiendo que me hiciera responsable del futuro y la estabilidad mental de Jimena. Me estaban obligando a elegir entre mi propia justicia financiera y emocional, y la posibilidad de descarrilar por completo la vida de mi hermana para siempre. Miré a mi madre, que estaba usando la vulnerabilidad de mi hermana como un arma, y luego a Jimena, que me miraba, en parte esperando, en parte suplicándome que cediera. Había pasado mi vida protegiéndola del mundo, a su vez, ella había aprendido a destruir mis cosas sin pensárselo 2 veces. No seré responsable de su salud mental, mamá, dije lentamente, eligiendo mis palabras con precisión clínica. Tiene 30 años. Su fragilidad no es mi carga. Mi coche era la única cosa que compré que era verdaderamente mía, y aún así están tratando de quitarme el último vestigio de control, haciéndome pagar el precio de su irresponsabilidad. El señor Ruiz, el abogado, finalmente intervino, sintiendo que la negociación había terminado. Señor Castillo, sus padres están dispuestos a pagar la franquicia completa y a organizar un plan de pago a plazos para la deuda restante bajo el nombre de la señorita Castillo, pero ellos cubrirán los pagos mensuales. No lo interrumpí. La reclamación de uso no autorizado está presentada. La responsabilidad está evaluada. La reclamación se mantiene. Rechazo cualquier intento de ser aval, pagar a plazos o protegerla de alguna otra manera de las consecuencias legales. Quiero que el proceso siga su curso. Mi padre jadeó, agarrándose el pecho dramáticamente, una performance que había visto cientos de veces. Acabas de separarte de esta familia, Adrián. Susurró, su voz temblando con un dolor fabricado. No toleraremos esta crueldad. Miré desde la indignación teatral de mi padre hasta la furia calculadora de mi madre y, finalmente, al rostro de Jimena, que había pasado de la ira a una comprensión genuina y horrorizada.
No estaba acostumbrada a ver consecuencias, y mucho menos unas de las que no pudiera simplemente salir llorando. Ustedes cortaron los lazos hace años, repliqué, poniéndome de pie, mi silla chirriando ligeramente. Cada vez que premiaron su irresponsabilidad y castigaron mi independencia. Yo solo lo estoy haciendo oficial. El coche fue la gota que colmó el vaso. Salí. No miré hacia atrás al abogado, que estaba empacando apresuradamente su maletín, ni a mis padres, que ya estaban comenzando la inevitable y ruidosa discusión con Jimena. Simplemente seguí caminando. El aire exterior era fresco y limpio, un marcado contraste con la tensión sofocante del interior. El papeleo final que confirmaba la responsabilidad financiera, 26.450 euros, pagaderos por Jimena, llegó una semana después, marcando exactamente un mes desde que había comprado el coche. Firmé la liberación de mi pago del seguro y usé el dinero para dar un pago inicial significativo en un pequeño apartamento, no en otro coche. Ya no necesitaba el símbolo de estatus. La verdadera victoria no fue el dinero o la nueva propiedad. Fue el control tranquilo y absoluto que había ganado sobre mi propia vida. No he sabido nada de Jimena desde esa noche. Mis padres enviaron un único correo electrónico gélido 2 días después de la reunión, declarando que mis acciones eran imperdonables y que necesitaban espacio. No respondí. A veces, a altas horas de la noche, pienso en Jimena, teniendo que enfrentar una realidad donde sus padres no pueden simplemente arreglarlo todo con un cheque. Me pregunto si está trabajando en varios empleos, si la deuda la está aplastando, si finalmente entiende el valor de lo que se llevó. No siento triunfo, en realidad. Siento una profunda y agotadora tristeza por la familia que perdí, pero también siento una paz tranquila e inquebrantable por el hombre en el que finalmente me convertí. Acepté el golpe, sobreviví al impacto y me negué a ser yo quien limpiara el desastre. Pero mientras estoy sentado aquí, bebiendo mi café, tengo que preguntarme, ¿realmente gané obligándola a perderlo todo, o simplemente admití que algunas cosas, incluso la familia, están más allá de la reparación? El coche se ha ido, el dinero se ha gastado, pero el silencio es lo más fuerte de todo. Y todavía no sé si elegí justicia, o solo un tipo de soledad más complicada.